Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien. Ok. ¿Les había dejado una actividad? ¿Algunas cosas que hicieran? Era averiguar cómo eran las fiestas antes. Ok. Bien, pues vamos a iniciar. Ya se está conectando también Fabián. Hace rato vi que estaba Alejandro, pero ya nos abandonó de nuevo. ¿Ya andas por acá, Fabián? Sí, buenos días. Hola, hola. Ok, buen día. Vamos a empezar primero con las actividades que le dejé a Eduardo y después con Fabián y luego conectamos con el tema, ¿va? A ver, Vale. Eduardo, platícanos. Bueno, de lo que alcancé a averiguar, según las fiestas de antes, se hacían bailes y no se veía de tanto tomadera, pues fue lo principal que me dijeron, que ¿Y sí se cuál? hacía la peregrinación, pero era un poco más decorativa, pues había más carros alegóricos, fue lo que principalmente lo que digo. ¿Y de cuál fiesta estamos hablando? La fiesta del 3 de mayo de Señor del Perdón. Ok, muchas gracias. Entonces, hay una modificación, no se hacía como antes. Mm, Antes tenía otro tipo de connotaciones esta fiesta, ¿no? Muy bien. Fabián, ayer, no el lunes, te dejé ahí un par de actividades. Sí, así es. A ver, ¿nos puedes compartir un poco? Sí. Eh, permítame un- Ok. Este, Fueron dos conceptos que me tocaron, que sería lo que es el primero tiempo histórico. Ujú, Este, Aquí sí se me hizo un poco muy interesante esto del tiempo histórico, la verdad, porque ujú, eh, hay autores que sí lo manejan muy puntual esto. ujú, Este, Dice que pensar la historia desde un punto de vista cualitativo ayuda a reflexionar sobre las rupturas de ciertos patrones sociales y culturales que se han ido gestando en la sociedad antecesora y sobre aquellos aspectos que continúan formando parte de nuestro presente. Desde esta ujú. perspectiva, la percepción del tiempo histórico, es decir, del cambio y la continuidad, es una de las claves para abordar el análisis y la comprensión de la historia. Ujú. También la historia se vuelve móvil, adquiere una temporalidad diferente, separándose o tomando sus propios lineamientos, distinta al tiempo circular de la naturaleza. Ujú. Sí, muy bien. De hecho, esto que estás mencionando, de esta cualidad que tiene el tiempo histórico, de convivir el pasado con el presente, pues es un poco lo que nos está diciendo Eduardo de esta fiesta, ¿no? Los cambios, las continuidades, ¿no? Muy bien, Fabián. Lo otro que te encargué. Sí, cultura sería. Ok, Yo lo bien. busqué por parte de la UNESCO. Ujú, La UNESCO define el concepto cultura como conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. ujú. Se define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y efectivos que nos caracterizan
como sociedad o grupo social. Ujú. Dice que esta visión engloba, además de las artes y las letras, nuestros modos de vida, derechos fundamentales como seres humanos, nuestros sistemas de valores, tradiciones, costumbres y creencias. Ujú. Muy bien, muy completo este concepto de cultura, ¿no? Entonces, Sí, para ir un poco amarrando el porqué de esta investigación de estos dos conceptos y el porqué de estas actividades, pues de entrada, uno, porque entendemos que el hombre, que los seres humanos, pues, ¿no? Hombres y mujeres, pues vivimos en un mundo, en una realidad que siempre está avanzando, pues, ¿no? Que siempre hay esta cualidad de lo temporal, ¿no? Vivimos en una realidad que avanza, ¿no? Lo sabemos que eh, avanzan los años, avanzan los meses, avanzan los días, ¿no? Nos damos cuenta gracias a la salida y caída del sol, ¿no? A cómo hemos avanzado nosotros en nuestra vida de pequeños, en cómo vamos creciendo, ¿no? Cómo vamos haciéndonos más grandes, más adultos, etcétera, ¿no? Entonces, la vida del ser humano está ligada al tiempo, ¿no? Eh, Aunque no lo podamos ver, lo sentimos, lo percibimos, ¿no? Y el tiempo, por supuesto, que influye en las eh, formas de pensar, ¿no? En la forma de proceder de los seres humanos, ¿no? Asumimos que con el paso del tiempo, pues no nos comportamos de la misma manera a como nos comportábamos cuando éramos pequeños, pues, ¿no? O cuando somos adolescentes, o cuando estamos en nuestra etapa de juventud, a cuando ya somos personas más adultas, pues, ¿no? Y en ese vivir la vida a lo largo del tiempo, pues los seres humanos hemos creado estos tres conceptos para poder identificar esos momentos del tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? El pasado, todo eso que ya aconteció, todas esas vivencias que ya fueron, que ya pasaron, que ya se suscitaron, ¿no? Pues el presente como esa constante etapa de la vida, ¿no? Que es un instante, le llamamos presente a un tiempo que está avanzando constantemente, que no se detiene, que a pesar de todas las cosas que puedan pasar o pasarnos en nuestra realidad, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, alegrías, tristezas, llantos, sonrisas, viajes, desgracias, etcétera, pues ese no se detiene, ¿no? El presente jamás se detiene. Es un flujo constante y el presente es tan efímero como real, pues, ¿no? Por ahí algunos poetas e historiadores, pues, metafóricamente señalan al presente como ese río, ¿no? Que jamás se detiene, que siempre está avanzando, que siempre está fluyendo, ¿no? Y pues así es ese tiempo presente. Y el futuro, como eso que algún día llegará, ¿no? Como eso que algún día será presente y en algún momento será pasado, ¿no? Pero que sabemos que en algún momento llegará, ¿no? Nuestro momento de la graduación, el día en que ustedes se titulen, el día en el que ustedes se casen, tengan hijos o no tengan hijos, o se vayan al viaje soñado, o un sinfín de expectativas, de ideas, de deseos, de metas que uno vislumbra que podrá lograr en algún momento de su vida, ¿no? Y que va a trabajar, que va a estudiar, que va a dedicarse, a esforzarse para cumplir esas metas. Pero también muchas veces el futuro es pues lo que no está predecido, ¿no? Las cosas que uno no puede predecir, ¿no? Uno hace muchas cosas a lo largo de su vida,
para tratar de obtener ciertas cosas en el futuro, ¿no? Trabajar para tener una casa, trabajar para comprarse un carro, trabajar para tener cierta estabilidad económica, trabajar para irse de vacaciones, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que uno no puede predecir, pues, ¿no? Un accidente, una enfermedad, una crisis económica que afecta tus planes, pues, ¿no? La pandemia. Entonces, el humano, la vida humana está atada al tiempo, ¿no? Y a ese tiempo que, como se los dije, pues aunque nosotros hagamos cosas, nos desarrollemos, hagamos planes, trabajemos para conducir nuestra vida y lograr nuestras metas u objetivos, pues sabemos que el tiempo no es algo que podamos dominar del todo o controlar del todo. Lo que sí podemos es, y claro, también esto tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra educación, con nuestra formación, ahora sí, con nuestros aspectos culturales y socioeconómicos, ¿no? Pues con todo eso nosotros podemos un poco disponer de cómo nos conducimos a lo largo del tiempo o en esta vida en relación con el tiempo. Sin embargo, finalmente nosotros ni podemos detener el tiempo de manera física, ¿no? Ni podemos congelarlo, ni podemos pedirle que sea más largo, que sea más lento, ¿no? Simplemente avanza. ¿Estamos? Y por eso esta idea del tiempo histórico, ¿no? Ya no como esta idea del tiempo en la vida común, sino el tiempo histórico como un concepto de las disciplinas sociales, en específico de la historia, para entender que, pues sí, a lo largo de la humanidad los seres humanos se han relacionado, se han organizado, han intercambiado conocimientos, han desarrollado su capacidad creativa, su capacidad de entender la vida, ¿no? Han creado ideologías, han creado disciplinas, han creado ciencias, han creado artes, ¿no? Eh, y han desarrollado eso, costumbres, hábitos, ¿no? Fiestas, tradiciones. Y a veces, durante estas actividades, pues los seres humanos han ido modificando esas mismas costumbres o prácticas, ¿no? ¿Y en dónde lo vemos más concretamente hoy en día? Pues, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? En las fiestas sobre todo tradicionales, en las fiestas que asumimos son tradicionales, pues, ¿no? Por supuesto que hay otros aspectos de la vida en donde podemos identificar cómo el ser humano en ese tiempo histórico pues ha mantenido ciertas cosas, pero también ha cambiado otras cosas, ¿no? Y entonces, un poco con lo que nos definía Fabián de lo que investigó de tiempo histórico, pues este tiempo histórico está precisamente entremezclando estas ideas que yo les decía del pasado, del presente, ¿no? Analizando, estudiando, nos diría Mark Bloch, al hombre en el tiempo, ¿sí? Pero entonces viendo también los cambios que han existido en las facetas de la vida humana, pero también las continuidades, ¿sí? Y aquí es en donde me quiero detener en este concepto de cambio y continuidad, ¿no? Y primero se los quiero plantear a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son, a lo largo de estos veintitantos años que ustedes llevan aquí en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que han identificado, ¿no? En ustedes, cambios físicos, cambios emocionales, cambios en su forma de pensar, cambios en su forma de entender la vida, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios que han experimentado a lo largo de estos años?
Y sobre todo, piénsenlo en función de haber entrado a la universidad. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, de que decimos más que nuestros padres, bueno, algunos. Ujú, También de que conocemos pues más cosas pues por parte de la universidad. Mm, también cómo cambia la gente con el tiempo, pues. ujú. Eso es lo que más he notado. Ok. Fabián. Bueno, Mm, en este pequeño lapso de mi vida, la verdad es que sí lo he disfrutado bastante, ujú, ya que bueno, ahí tuve unos ciertos problemas familiares donde ya me dieron una segunda oportunidad para estudiar. ujú, Entonces, pues ya ahí es cuando me cayó a mí el 20 de que tengo que ponerme las pilas, tengo que echarle ujú, ganas, tengo que poner, ujú. o sea, más dedicado a lo que tengo que estar, porque, o sea, las oportunidades nunca siempre se repiten. Sí. Ujú, Entonces, pues, en ese caso, pues, muchas veces maduras, ujú, este, ya vas agarrando como otras experiencias, ujú, otras ideas, ujú, por ejemplo, yo tuve bueno, gracias a la escuela tuve la oportunidad de viajar, de ujú. conocer, y la verdad, te abre tu panorama, la verdad, esa de nada, que nada es imposible, o sea, todo lo puedes lograr, pero tienes que, yo siempre tengo la idea de que si quieres hacer algo, lo tienes que luchar por ello. Trabajar, claro, esforzarte, ¿no? Sí, Sobre todo, y aquí hablando de esta cuestión de cambios y continuidades, por eso decía hace rato, pues sí, el ser humano está relacionado íntimamente al tiempo, ¿no? Pero también a los contextos. Por eso a veces algunos nos preguntamos por qué a ciertas personas les va mejor, por qué a otras personas no les va tan bien, ¿no? Eso también, y creo que sobre todo porque se está abriendo mucho estos debates a las redes sociales, pues sabemos que hay una situación de una tremenda desigualdad, no solamente en nuestro país, sino en general en el mundo, ¿no? O sea, hay un pequeño porcentaje de personas que tienen acceso a toda la riqueza, hay un margen importante de gente que si no tiene acceso a toda esa riqueza, pero puede más o menos lo que se le conoce como movilidad económica, ¿no? Puede más o menos tener una mediana solvencia y después pues viene una gran cantidad de personas, ¿no? Que no tienen los recursos para nada, pues, ¿no? O sea, quizás nosotros estamos como en esta etapa, y digo nosotros, porque por ejemplo yo soy hijo de una familia de escasos recursos, pues, ¿no? O sea, mi papá pues es un mecánico que no terminó más que primero de primaria, mi mamá es una ama de casa que solamente estudió hasta primaria, no tienen familiares en la política, no tienen familiares con una economía solvente que te puedan ayudar, ¿no? Este es, somos gente que vivimos al día, pero que afortunadamente, por la forma en la que piensa mi padre, pues me apoyó para poder estudiar, ¿no? Pues yo traté hasta la fecha sigo tratando de aferrarme al estudio como mi única forma de movilidad. Tanto eso, poder viajar, no se me ha dado tanto viajar al extranjero, pues, pero ahí siempre han estado las inquietudes, pero viajar por el país, el sur del país, pasar ahí a Guatemala, ¿no? Este, y sin los estudios, sin haber estudiado, lo voy a decir un poco así, sin haberse aferrado a estudiar, pues las condiciones económicas y estas condiciones culturales y estas cambios, ¿no? Que uno, como lo dice Fabián, ¿no? Poder ver las cosas desde otra óptica, conocer otras personas, conocer otras
gastronomías, conocer otras formas de pensar. Como les digo, si bien no he viajado mucho al extranjero, pero sí conozco a muchos amigos que han venido a México del extranjero, alemán, puedo decir que tengo amigos alemanes, franceses, italianos, españoles, ¿no? Entonces, esta oportunidad y estos cambios que se te dan o que son resultado, más que se te dan, pues no, son resultado de poder tener una movilidad, ¿no? Dentro de, a lo mejor, sin salir de tu país, pues hasta sin salir de tu ciudad, ¿no? Pero de una movilidad en pues en la manera de pensar, en el estatus económico, ¿no? Una movilidad social más bien, pues nos permite, en todo, no en todos, pero sí en algunas personas, pues eso, ¿no? Algunos cambios y los identificamos, ¿no? Identificamos esos cambios, estas, digamos, nuevas opciones, estas formas de repensar la vida, pero aquí es en donde viene el otro concepto. Hay continuidades, o sea, hay cosas que continúan. En estos años que ustedes pues llevan en la universidad, en lo académico, en la vida, ¿qué continuidades observan? ¿Qué cosas continúan? ¿Qué cosas continúan presentes en su vida? Pues seguimos estando con nuestra familia. Ajá. eh, pues también tenemos, ¿qué otra cosa? Eh, A ver, Fabián. Bueno, pues sigue estando el núcleo familiar igual, creciendo, pero ahí va. Ujú. O sea, el mismo apoyo de los padres todavía sigue por ahí. O sea, sigue estando mi casa, Ujú. o sea, mi madre ahí que nos cocina, todo eso. Ujú. Eso es algo que siempre ha estado. Ujú. también el apoyo de unos amigos. Ok. ¿Qué más? Lo que acaban de decir es, básicamente hay una serie de estructuras que, pues eso, pues difícilmente van a cambiar, pues, ¿no? Salvo que nos peleemos con nuestra familia o nos alejemos totalmente, ¿no? Pues yo no vivo con mis padres desde hace mucho tiempo, pero pues siguen siendo mis padres, pues, ¿no? Y a pesar de que hemos tenido diferencias, pues siguen siendo mis padres, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, a pesar de todo, pues se mantiene una cierta estructura, ¿no? Se mantiene, seguimos perteneciendo a un grupo familiar, ¿no? Por acá Eduardo decía los amigos, puede ser, ¿no? Puede ser que uno siga manteniendo las mismas amistades desde que estaba uno en el kinder, en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pero a veces esos grupos o ese círculo amistoso, pues ese sí puede o tiende a cambiar, ¿no? A veces no, hay personas que pueden generar vínculos tan cercanos a lo amistoso que pues mantienen el vínculo hasta que son ya adultos mayores, ¿no? Pero lo que voy es que existen una serie de continuidades que ya sean decisivas, ya sean decisiones propias, tomadas como una decisión propia, o ya sea que la misma vida, que la misma realidad te las impone, ¿no? Ya sea
que eso difícilmente cambia, pues, ¿no? Por ejemplo, hace rato decíamos, no, pues sí, me ha permitido, Fabián, ¿no? Y yo también lo sé, no, pues sí, me ha permitido estudiar, me ha permitido viajar, me ha permitido conocer más gente, me ha permitido abrir mi mente, me ha permitido repensar las cosas, ya no pienso las cosas como antes, etcétera, 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 ¿sí? Pero también, o sea, hay cosas que en nosotros que no cambian, ¿no? Yo sigo siendo la misma persona enojona de siempre, pues a pesar de haber viajado, conocido gente, leído, ¿no? Entonces, me sigue molestando una serie de cosas que pues, son como muy personales, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, aunque uno quiera modificarlas, pues están muy arraigadas, ¿no? Pues están como súper, ya eso las hicimos nuestras, pues, ¿no? Esas son las costumbres, ¿sí? Que muchas veces es difícil poder quitarlas, ya no hacerlas, pues, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es a lo que quiero llegar? A que cuando nosotros estudiamos la idea de patrimonio y patrimonio cultural, ya con esta definición que nos hizo el favor de expresarnos, de compartirnos, Fabián, pues nos enfrentamos a una serie de cambios y continuidades respecto a la idea de cultura, por un lado, ¿sí? No sé si se va a modificar un poquitín la idea de cultura, la idea de patrimonio también, pero sobre todo la idea de cómo la gente le da valor, ¿sí? A esas prácticas, a esas costumbres, a esas formas de ser, a ese arte, a esas artesanías, a esos espacios que le llamamos patrimonio cultural, ¿sí? Es decir, hay cambios y hay continuidades. Lo que hoy en día es patrimonio para nosotros, patrimonio cultural, pues no necesariamente fue patrimonio cultural para las antigüedades, ¿no? Para las antiguas civilizaciones, para los antiguos grupos. Lo que hoy en día es para nosotros un valor importante, no necesariamente para hace algunos 20, 30 años era un valor importante, ¿no? Por ejemplo, pensemos, a mí siempre me gusta pensar y poner ejemplos contemporáneos, ¿no? Para poder entender estas situaciones. Un día vivimos en una, eh, en una realidad, tan solo en nuestro México, que nos implica muchos retos porque se están repensando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista nos aunque se le pueda criticar y cada quien pueda tener sus posturas y estar o no estar de acuerdo, pero ha venido digamos, a poner, por lo menos, a debatir, ¿no? Pues esta cuestión, por ejemplo, de quién tiene el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, pues, ¿no? Ni siquiera estoy hablando todavía de la cuestión del aborto, ¿no? O sea, cosas que hace 30, 40 años serían un poco imposibles, pues, ¿no? Y aunque esos temas, pues, ya se debatían, ya se hablaban hace, por lo menos cuando la mujer obtuvo, después de varias luchas, el derecho al voto femenino, ¿no? Entonces, lo que a veces hoy en día le damos como valor a ciertas ideas, ¿no? Pues en realidad se debe a que el mundo ha cambiado, a que el mundo se ha modificado, a que pues hemos avanzado en nuestras cosas que hemos entendido como sociedad, hemos avanzado en los conocimientos científicos, hemos avanzado en los conocimientos artísticos, ¿no? Pero a la vez también hay ciertas resistencias, ¿no? Hay una serie de grupos, de personas, de ideas, pues que se resisten a los cambios, ¿no? Algunos de manera justificada, otras, francamente, simplemente
de manera reaccionaria, es decir, que no quieren el cambio, que no necesitan el cambio y que no desean el cambio, ¿no? Y a veces está bien, pues, ¿no? Entonces, no sé si me explique que para poder entender este fenómeno del patrimonio cultural, ¿no? Y, por ejemplo, para poder entender una licenciatura como la de ustedes, pues no podemos no contemplar esta idea de cambio, ¿no? O estas ideas de cambio. De hecho, es súper claro en su licenciatura cómo es urgente y cómo es necesario entender la necesidad de ciertos cambios, pues en la dinámica de una ciudad, en la dinámica de una área rural, en la forma en la que se relacionan uno y el otro, en la forma en la que entendemos el desarrollo del territorio, en la forma en la que lo vivimos, en la forma en la que lo expresamos, en la forma en la que lo intervenimos, ¿no? Pero, y si ustedes pues conocen un poco de comunidades o de grupos comunitarios, muchas veces hay grupos comunitarios que se resisten a estos cambios y a veces están justificados porque sus formas de organización, porque sus formas de entender la vida, pues chocan con ese cambio moderno, con ese mundo moderno, ¿no? Que trae una serie de ideas a veces muy descabelladas, pues, ¿no? Y entonces tenemos que entender esta continuidad, ¿no? O sea, estas continuidades, por ejemplo, yo he estado trabajando más o menos en los últimos 2 años con comunidades en la Cañada de los 11 Pueblos, ¿no? Comunidades indígenas, en donde, pues, estas comunidades, un poquito a la usanza del ejemplo que les ha dejado Cherán, ¿no? Pues han vuelto a sus organizaciones tradicionales, ¿no? A su forma de organización comunal, a tener sus propias autoridades, a desprenderse poco a poco de estas autoridades, pues, pues modernas, ¿no? De políticos, etcétera. Y han habido conflictos y han habido diferencias. Y sin embargo, por ejemplo, han logrado muchos avances muy interesantes, apelando a regresar a sus prácticas y a sus formas, es decir, a continuar con lo que se conoce como sus costumbres, sus usos y sus costumbres, ¿no? Y de repente para algunos, sobre todo pues políticos, es así como, pues es que eso es atraso, eso es retraso, eso no es avance, eso no es cambio, se resisten al cambio, ¿sí? Y a veces estas continuidades pues suelen ser, o bueno, no todas, pero pueden ser, en algunos casos pueden ser, pues mucho más pertinentes o a veces mucho más progresistas, ¿no? No, para no observarlo con una mirada romántica, ni nada más meramente subjetiva, efectivamente en muchos de las organizaciones comunales, sobre todo indígenas o de grupos originarios, no solamente en México, sino en América Latina, pues hay un gran respeto por la tierra, hay un gran respeto por la naturaleza, por tratar de que los recursos naturales que se utilicen no se utilicen de manera digamos, exagerada, ¿no? Que si se van a talar los árboles hay una reforestación, que se le pide permiso a la naturaleza para poder utilizar determinado tipo de recurso natural, el cuidado de los bosques, de las aguas, etcétera, ¿no? Pero tampoco podemos, como les digo, romantizar, ¿no? También hay una serie de conflictos en estas mismas prácticas ancestrales o cuidados ancestrales, ¿no? Que los cambios y que las modificaciones, que los avances gracias a la ciencia, al conocimiento del ser humano, pues podrían ayudar, ¿no? Y a veces no hay o no se, o se enfrentan estas dos ideas contrapuestas, ¿no? El cambio y la continuidad. Por eso les digo que Cherán es un buen ejemplo, porque han desarrollado
tecnología, han desarrollado algunos proyectos, por ejemplo, una presa que tienen muy importante, ¿no? Y que ha sido un poco esto, ¿no? El entender el cambio, pero también el entender que hay cosas que son, que son continuidades, ¿no? Y que deben de ser así, ¿no? Lamentablemente, o bueno, más bien, más que lamentable, la condición a veces de nuestras sociedades urbanas, de nuestros grupos mestizos y de nuestras, pues sí, sociedades modernas, es que a veces sí menospreciamos totalmente la continuidad o la tradición, la asumimos como anticuada, ¿no? Y nos aferramos al cambio, a que queremos lo moderno, a que deseamos lo nuevo, a que la novedad, pues lo novedoso, es lo importante, lo que vale la pena, ¿no? Y ahí es en donde entramos como en ciertos conflictos, en ciertas, digamos, contradicciones y en ocasiones, francamente, pues entonces sí, en problemas, digamos, de tipo político-social, de cómo entendemos o de cómo nos entendemos como sociedad y de cómo emplear los recursos de la sociedad en pos de el valor de un patrimonio cultural, en pos de el cuidado del patrimonio de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades, porque a veces ni los mismos quienes están para resguardar ese patrimonio, pues les queda claro qué es el patrimonio, ¿no? Me parece que ahí es en donde estamos como ahorita en esta situación, ¿va? No sé si están más o menos de acuerdo conmigo, no sé si les suena esto, no sé si les hace ruido. Aquí me gustaría poder escucharlos. Bueno, en mi opinión, pienso que a veces hay personas que siempre se han resistido al cambio, ya sea por temor a la incertidumbre, inseguridad, al miedo del qué va a pasar, pero siempre, siempre como que tienen la idea del cambio, o sea, pero se ponen en una balance de que si se va a hacer o no se va a hacer y qué consecuencias va a tener. Entonces, va a tener, siempre tengo la idea de que siempre va a llegar un momento donde vas a tener que tomar un cambio, ya sea tanto positivo como negativo, o a veces no tendrás elección. Y pues solamente lo que tienes que hacer es una resiliencia al cambio, así como sucede también en las ciudades. Te tienes que resiliar al cambio, a las problemáticas que día a día van surgiendo. Y pues lo único que tienes que hacer es sobrellevar esos cambios y superarlos, aprender de esos cambios y pues otras cosas lo que se puedan surgir de ahí. Adaptarte un poco a ellos, ¿no? Sí, Sortear esos cambios, tratar de ver cómo los puedes llevar en tu vida, ¿no? A pesar de que a lo mejor no los aceptes del todo, ¿no? sí. Eduardo. Pues bueno, es que siempre va a haber cambios que te gusten o no, pues ahí. Eh, Aguantarse, pues, como dice Fabián, es tener resiliencia para soportar este tipo de cambios. Uh-huh. Por ejemplo, la pandemia, pues, ¿no? El tomar las clases así, en línea, pues, ¿no? Con todas las dificultades que implica, con los problemas que nos trae, pues, ¿no? O sea, Sí. como dice Fabián, aquí, pues, o te adaptas, porque, pues, parece ser, y digo, ha avanzado un poco y otras formas seguro existirán, pero en algún momento parece ser que se nos plantea un escenario en donde no hay de otra, pues, ¿no?
O sea, no existen más alternativas, no existen otras opciones. Y la única es esta, pues. Así que o te adaptas pues, o te bajas del barco, pues, ¿no? De repente estas posiciones tan totalizadoras, pues pueden ser peligrosas, pues, ¿no? O sea, el totalitarismo, las ideas cuando no escuchan la crítica, cuando no escuchan otras opciones y cuando se plantean de una manera tan así, tan totalitaria, pues nos lleva a posiciones peligrosas, ¿no? Nos lleva al fascismo, nos lleva a eso, a dictaduras, nos lleva a imposiciones, a autoritarismo, ¿no? Entonces, de repente es cierto que un poco como dice Fabián, ¿no? Esta idea de la resiliencia, esta idea de, bueno, pues hay que ver cómo nos podemos adaptar, cómo podemos dialogar, cómo podemos llegar a puntos de acuerdo. Pero cuando hay eso, cuando hay un diálogo, cuando hay disposición al intercambio de ideas, cuando hay disposición a observar otras opciones, a pensar otras posibilidades, ¿no? Pero efectivamente cuando hablamos de cosas ya muy concretas, como muy naturales, difícilmente podemos tener muchas opciones, ¿no? Entonces, van a hacer un ejercicio, les voy a dar 20 minutos, 25 minutos, para que piensen en función de el lugar de origen de ustedes, ¿no? Cojumatlán, Zaguayo, 10 cosas que ustedes vean que siguen siendo, o sea, 10 continuidades que ustedes observan que de lo que les han platicado sus papás, cómo antes era Zaguayo, cómo antes eran las fiestas, cómo antes eran la vida, cómo antes eran las cosas. 10 cosas por lo menos que ustedes piensen que continúan todavía existiendo de ese Zaguayo antiguo, de ese Cojumatlán antiguo, ¿no? Calles, fachadas, costumbres, comidas, etcétera, ¿no? Y 10 cosas que han cambiado, ¿no? Igual esas 10 cosas pueden ustedes, ya sea que les comentaron sus padres o que les dijeron sus hermanos o sus abuelos, o que ustedes mismos han observado en estos 20 y tantos años que llevan aquí, ¿no? Entonces van a hacer una lista, 10 cosas que consideran ustedes continúan, 10 cosas que consideran ustedes que han cambiado en su comunidad. ¿Estamos? Muy bien. Sí, profe. Ok, son justo las 9:25 minutos, ¿vale? Sí, está bien. Ok, entonces nos vemos. Ya.
Buenas, buenas, andan por aquí ya. Sí. Ok. Pues a ver, Fabián, ¿qué lograste identificar? Bueno, en continuidad, algo muy curioso, el conflicto entre Zaguayo y Jiquilpan. Ajá. Algo histórico y algo que nunca va a cambiar. Ujú, Las fiestas patronales, ujú, las fiestas decembrinas, ujú, el Vía Crucis, que siempre, desde que tengo uso de razón, ujú, existe. Las bandas sonoras venden, joder, vienen siempre bandas sonoras de los 11 pueblos y ujú, por esos rumbos y siempre han tenido. Ah, también algo tradicional de la sociedad como es el palo encebado. Ah, bebidas típicas como el ponche, eh, que los domingos siempre es como salir al campo. ujú. Son las únicas que logré. Identificar. Sí. Muy bien. En, Ajá, ¿en cambios? en cambio, desde que ya no hay vueltas en la plaza como antes se hacía, Ujú, o sea, con el confeti, la serpentina, las rosas, no, ujú, ya no hay. ujú, Un cambio también es el cambio artístico de las máscaras de Tlahualil, ujú, eh, el lugar de la feria de ujú, Sembrina, porque antes se ubicaba aquí en Zaguayo, detrás del panteón, ujú, y ahora pues ya está en el recinto ferial. ujú, Eh, Más popularidad en fiestas patronales, ujú, porque ya viene muchísima gente de otros lados, de México, Guadalajara, Querétaro, ujú, Aguascalientes, Estados ujú, Unidos, que no se diga. Eh, un cambio también que surgió aquí en Zaguayo fue la tradición de la molienda ujú, en torno a este nuevo santo, ujú, eh, y también la cabalgata, ujú, este, que viene desde Cotija aquí hasta Zaguayo. ujú, También el famoso torito ya no ujú, lo hacen aquí. ujú. ¿La cabalgata esta es nueva o más bien es un cambio a lo que te refieres? Ah, sí, puede ser un cambio como nuevo o algo así. Ok, bien. Ujú, Y, y otro aspecto que ha cambiado mucho en Zaguayo es el crimen organizado. ujú, ujú. Ya Sí. ya rebasa esos límites. Ujú, muy bien. Ok, bueno, te lo voy a dejar como de actividad, un Ajá. poco, bueno, para mañana, que identifiques cuál de esos, tanto continuidades como cambios que has identificado, se presentan un poco como en lo que yo les estaba diciendo. Un poco es porque así son las cosas, o sea, porque avanzan y porque definitivamente no están en nuestras manos. Y otra porque sí hay un avance histórico, en el tiempo histórico, ¿no? O sea, porque son cosas que nosotros hemos hecho como sociedad, pues, ¿no? Como seres humanos. Pero de esos cuales, por ejemplo, identificas pues, que han cambiado por los seres humanos y otras porque, pues, el mundo es así, ¿no? Evolucionaron las cosas y pues, se tuvo que venir un cambio, ¿va? ¿Sí queda claro, Fabián? Sí. Ok, bien, gracias. Eduardo, Oiga, profe, ajá, son cambios así por el ser humano y cambios por el tiempo, por el historia. mismo tiempo, ¿no? O Ah, sea, pasa por la naturaleza, por el tiempo, por algo que está fuera de nuestras manos. O sea, cambios que sean por la mano del hombre y cambios que definitivamente naturales. naturales, ¿no? Y lo mismo Ok. con las continuidades, pues, ¿no?
pues algunas cosas pues continúan siendo las mismas porque pues así es, ¿no? Porque son naturales, porque son parte ya de la vida misma, y otros porque pues el ser humano los continúa haciendo, pues, ¿no? Por decisión prácticamente. Sí, está bien, profe. Eduardo. Sí, Ujú, bueno, los cambios que yo he visto es el cambio de la plaza, ya que tenía otro diseño. ujú, También de algunas casas, ya que antes, según me cuentan, se hacía de como tipo tierra, no me acuerdo cómo se llama, y ahora la están construyendo de ladrillo. ujú, Las calles eran empedradas, ahora las quieren pavimentadas. ujú, Ah, bueno, también cómo ha crecido el pueblo. También las tiendas, antes lo que vendían ya no es lo mismo de lo que venden ahora. ujú, La cuestión tecnológica no es la misma tecnología que tenían antes con la que tienen ahora, las formas de comunicarse. ujú, Ah, y esas son las que más hay. ujú. En cuanto a los cambios Ujú. y en las continuidades. Los platillos que más se hacen aquí, como el ceviche, ah, también, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, se me olvidó, después me acuerdo. Ujú, También como las fiestas, la peregrinación no cambia de ruta. ujú. Fueron las que ayer, más que nada. La birria de bagre, ¿no? Hacen birria de pescado. Caldo de pescado, más que nada, ceviche, mariscos, pues, Ujú, algunos mariscos, como ¿cómo se llama? El bagre, pues sí lo hacen, pero lo hacen en caldo, más que nada. mm, ok. Caldo de bagre, caldo de carpa, Ujú, este, tilapia dorada, fue lo que más se hace. ujú, ujú. Órale. Entonces, de eso, que identificas qué cambios son, que vas a hacer el mismo ejercicio, qué cambios son un poco por la naturaleza o continuidades se mantienen por la naturaleza y qué cambios o qué continuidades pues en realidad pertenecen más por la mano del hombre, ¿no? Eh, ahora bien, eh, de todo esto que hemos platicado, piensen ustedes en lo siguiente, ¿no? Quiero que empecemos a lo siguiente. A ver, Fabián, ¿nos puedes volver a leer la definición de cultura, por favor? Sí, claro. A ver, la UNESCO define el concepto de cultura como conjunto de distintivos de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, Ujú, comprendiendo el arte y la literatura, los ujú, estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. ujú, Se define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y efectivos que nos caracterizan como sociedad o grupo social. ujú. Hasta ahí. De hecho, esa última parte creo que es cuando dice se define la cultura como, creo que es la que realmente nos funciona. Ajá, ok. Se define la cultura como. El conjunto de rasgos distintivos Ujú, espirituales y materiales intelectuales y efectivos que nos ujú. caracterizan como sociedad o grupo social. Muy bien con eso, ¿no? Entonces, entendemos a la cultura como rasgos materiales e inmateriales, pues, ¿no? Religiosos, ¿no? Festividades menciona por ahí, no sé qué, pero sobre todo lo importante es que nos distinguen como sociedad, Sí, ¿sí? O sea, eso, digamos, en términos de la definición, una definición muy práctica de cultura, ¿no?
todas estas tradiciones, costumbres, fiestas, gastronomía, formas de pensar, formas de hablar, ¿no? Nuestros acentos, Mira, nuestras, profe, dígame. ahorita que estaba hablando de esto, Ujú, es que tuve una pequeña discusión con una compañera, porque le había dicho que el mole ujú, michoacano había sido patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ujú, Pero ella me dice que no es inmaterial, que es material porque es algo que podemos percibir, que podemos, o sea, que está ahí, algo físico. Le ujú, digo que no porque es algo efímero, que es algo que, un saber, un conocimiento gastronómico. ujú, ujú, Entonces, ¿cómo le podrías explicar así como algo que es como físico, pero que no puede ser material, ujú. como esto? ¿Sí me Pues es explico? que mira, en el caso de la gastronomía, reúne un poco las dos características del patrimonio, ¿no? O Ajá, sea, es material en tanto el platillo, ¿no? En tanto que ves sí, obviamente el platillo, pues, ¿no? Pero lo que se valora también para que pueda ser patrimonio, pues es su proceso, ¿no? Su proceso de elaboración, que lleva determinado tipo de ingredientes, que lleva determinado tipo de cohesión, ¿no? Y que en muchos casos son saberes ancestrales, pues, ¿no? Que no necesariamente están en un recetario de cocina. Entonces, pues así como quien dice, los dos tienen en cierto grado de razón, ¿no? Pero, según yo lo que entiendo, la gastronomía mexicana pasó a ser patrimonio material, ¿no? De la humanidad, precisamente por ese valor agregado que tiene, pues la forma en la que se prepara, los sabores, ¿no? Y sobre todo que se prepara con muchos ingredientes que son como muy propios, ¿no? O sea, que no se encuentran en todos lados, pues, ¿no? ajá, Sobre todo eso distingue mucho a la cocina tradicional mexicana, ¿no? Una serie de ingredientes que pues nada más se dan aquí, ¿no? Como los chiles, como las semillas, como determinado tipo de frutos, ¿no? hasta el Y por chocolate. el chocolate, el caso del tequila con la denominación, de hecho, ¿no? Que el tequila solamente se puede hacer con un determinado tipo de maguey, que históricamente nada más se daba en cierta zona, y que hoy en día ya lo exportaron, lo fabricaron y lo hacen en Japón, pues, ¿no? Pero pues sabemos que eso ya está prefabricado, pues, ¿no? Entonces, ahí es en donde luego se pueden entrar como a esta, precisamente como que serie de debates, ¿no? De qué es cultura, qué no es cultura, qué es patrimonio, qué no es patrimonio. Pero en ese sentido me parece que los dos tienen cierto grado de razón, ¿no? Puede ser patrimonio material, pues por lo que implica, ¿no? Porque es un pues algo físico, ¿no? La gastronomía, ¿no? El platillo tal cual, hasta su decoración, etcétera. Pero el valor agregado que tiene ese platillo, pues es la forma de preparación, ¿no? Los condimentos, la sabiduría tradicional, ¿no? Un ejemplo podría ser por el caso de la pizza, ¿no? O sea, Ajá, hoy en día todos, pues a nivel mundial, pues todos, si no todos, pero pues sabemos, ¿no? Conocemos qué onda con la pizza y hay diferentes tipos de pizza, ¿no? Que hawaiana, con frijoles, que con carne de pastor, no sé qué. con Pero pues totopos. evidente, con totopos, con guacamole, con no sé qué tantas chingaderas, pues. Perdón, se me salió. Pero a lo que voy es, pues la pizza tradicional no es más que la masa, la salsa de jitomate, la albahaca y si acaso queso, pues, ¿no? Entonces es Sí, todo, pues, ¿no? Entonces, en realidad, en tanto platillo gastronómico, muchas veces ya no importa tanto pues, su preparación o cómo es preparado, ¿no? Más bien su ajá, presentación, ya no importa tanto, sino más bien lo que le da el sentido de platillo tradicional es su preparación, pues, ¿no? O sea, sí, cosas que tienen que ver con la historia de estas comunidades. Y si nos vamos al caso de este platillo del mole, que se puede preparar de diferentes formas en diferentes partes del país, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, pues es digamos, como de los más famosos, ¿no?
en donde pues el pollo se prepara con pollo, ¿no? En donde generalmente el pollo se cuece aparte, se hace la salsa y después se integra y le ponen ajonjolí, ¿no? O el mole oaxaqueño, que suele ser más oscuro, ¿no? Su pasta es más oscura, se hace generalmente con guajolote, ¿no? O por ejemplo, acá en Jalisco, que hacen el pollo desmenuzado, ¿no? Y que hacen el mole más desmenuzado, un poco más dulce, y se le agrega cebolla, ¿no? Y acá lo que le llaman el machamantel, que también es como una especie de evolución del mole, ¿no? De la pasta, Sí, ¿no? Y ese me hoy en encanta. día, ¿mande? Ese me encanta. Sí, y hoy en día, por ejemplo, hay restaurantes muy elegantes, muy gourmet, muy quién sabe qué, que por ejemplo ya hacen mole o hacen champiñones en mole o mole vegetariano o ya le agregaron quién sabe qué a la receta original. Entonces, ahí es en donde de repente se vuelve complicado toda esta cuestión del patrimonio, de la cultura, y hablar de esto precisamente, de cambios y de continuidades, pues a lo mejor el mole, la forma de prepararlo, pues ha cambiado, ¿no? Sí se ha modificado, pero en ciertos lugares sigue siendo como una continuidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era pequeño en mi pueblo, eh, eh, en las fiestas ya se saben de cumpleaños pequeñas, ¿no? Que cumple tu mamá, que cumple tu hermana, una cosa así, era requisito, o sea, siempre se comía mole, pues, en las fiestas, ¿no? En las bodas, a veces también, ¿no? O sea, el platillo, pues, ¿no? El platillo típico por excelencia para las festividades, ¿no? Hoy Sí. en día, pues uno va a las fiestas, a las bodas, a los 15 años, y pues ya es muy raro, ¿no? Es más como de hecho dicen, mole de rancho, le dicen por allá, pues, ¿no? Dices, fiesta de rancho porque vas a comer mole, pues, ¿no? Ya las fiestas, pues ya no te dan ese tipo de platillos, ya te dan una cosa más sofisticada que un corte de carne, que espagueti, que no sé qué onda, ¿no? Entonces, ahí es en donde podemos ver estas tensiones y estas, digamos, como cambios, como continuidades, tan solo en el aspecto de la gastronomía, que es obviamente súper rico, no solamente rico de que es rico de sabroso, sino es como muy amplio y hay mucho tema, muchos trabajos de investigación y se están haciendo muchos trabajos aún más para entender, ¿no? Precisamente esta cuestión de cómo los seres humanos nos vinculamos con la alimentación, nos vinculamos al espacio a través de la alimentación, de lo que el propio espacio nos permite tener acceso, ¿no? Cómo lo hemos transformado, cómo lo hemos adaptado y cómo se ha vuelto un patrimonio cultural, ¿no? Adelante, Fabián. Eh, Ahorita que sí mencionó eso de las fiestas, pues también aquí como comentario, aquí en Saboya pues también lo tradicional es la birria. Una boda, una 15 años, primera comunión, siempre se da birria o carnitas. Pero también lo que he notado mucho que la implementación del platillo, que del rollito de pollo, que el pedacito de lomo, tiene que ver también mucho con el estatus social. O sea, porque he tenido la oportunidad de ir a estos tipos de bodas en los distintos sectores de la sociedad. Y pues con los flequillos, pues es el platillo, y acá con el barrio, pues es tu plato de birria. Y la verdad, yo disfruto más el plato de birria. Este, y sí tiene que también ver mucho con cuestión cultural, social. Es complejo, pues, la verdad, para mí. Sí, sí, pues es que precisamente por eso nosotros, me refiero a los que estudiamos ciencias sociales, a los que estudiamos pues las disciplinas académicas de las ciencias sociales, pues empezamos a reflexionar sobre este tipo de temas, ¿no? Que pues a veces pues las personas en general pues no los piensan, ¿no? O sea, no los reflexionan. Pues porque simplemente por eso la importancia de esto
de los cambios y de las continuidades y del tiempo y este ejercicio que les estoy pidiendo, porque a veces, pues, la mayoría de la gente, pues, simplemente dice, no, pues, así es la vida, ¿no? Pues, son los cambios, hay que adaptarse a ellos y ya, ¿no? O, pues, no, hay que mantenernos férreos a nuestra tradición porque siempre ha sido así y porque eso no puede cambiar cuando sabemos que, y después vamos a hacer una lectura sobre eso, que muchas veces, pues, las tradiciones cambian, ¿no? Se modifican, que es difícil que sean estables todo el tiempo, ¿no? Y está bien, o sea, la gente de la sociedad, las personas, pues no están obligadas a estudiar historia, ni están obligadas a estudiar gestión urbana, ni están obligados a estudiar multi, o sea, muchas personas pues les interesa, se documentan un poco por su propia cuenta, ¿no? Pero a veces la formación académica, no quiero ponerme yo en ese papel porque no me gusta tanto. Bueno, no me gusta más bien eso del maestro y eso, ustedes lo saben, se los he dicho un poco, ¿no? Pero en la formación académica, uno pues aspira y supone que hay personas que están capacitadas, ¿no? Profesores, investigadores, docentes, doctores, maestros, que tienen un conocimiento sobre ciertos temas y quienes entramos a estudiar, pues vamos a poder aprender de ellos, ¿no? Entrar en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Nos van a enseñar cosas, vamos a aprender cosas de temas muy específicos, ¿no? Muy particulares y muy puntuales y que tienen que ver con nuestra profesión. Entonces, nosotros sí nos estamos profesionalizando en este campo de estudio, ¿no? Y eso no es que nos haga seres superiores a los demás y que tengamos muchos más conocimientos, ¿no? Pero sí poder entender que hay ciertos procesos o conflictos de la vida humana, pues que hay que estudiarlos y hay que entenderlos y hay que comprenderlos de manera diferente a como a veces la sociedad simplemente los vive, pues, ¿no? Porque pues ellos no están obligados a estudiarlos, pues, ¿no? Y nosotros sí estamos como obligados a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Entonces, y para ir rematando, y esta aportación, no sé si con esto te haya dado un poco de idea, Fabián, de rumbo de esta situación que nos platicas. Sí. Para ir cerrando esta sesión y para ir, digamos, vislumbrando lo que se nos viene, entendiendo a la cultura como todo ese conjunto de cosas que distinguen a una sociedad, ¿no? Tradiciones, fiestas, costumbres, lenguaje, etcétera, ¿no? Que son materiales e inmateriales, pues se vislumbran dos disciplinas para estudiarlas. Una, la historia cultural, que es un poco lo que hemos estado tratando de hacer aquí, y otra, lo que se conoce como antropología cultural. ¿Vale? Voy a pedirles que investiguen un poquitín qué es eso de antropología cultural. Mañana vamos a trabajar un poco con eso. Y pues en función de eso les voy a dejar un par de actividades para el fin de semana. ¿Va? Pues si no hubiera, no sé, Eduardo, si hay alguna duda, algún comentario, si no hubiera algo más, pues yo creo que le podemos dejar por aquí. No, de momento no. Ok. Fabián. Todo bien, profe. Ok. Pues bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Que tengan buen día. Gracias, Se profe. cuidan y nos vemos mañana de nuevo. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Sale, que estén bien. Igualmente, Adiós. nos vemos. Adiós.